Esta historia comienza en un mundo donde habitaban diferentes razas además de los humanos. Allí nuestro prota Like se despide de su familia porque iniciaría su viaje como aventurero para asegurarles que puedan vivir más cómodamente, por lo que llegaba hasta una ciudad donde de inmediato siente la discriminación de parte de otras razas, pero de igual manera va hasta el gremio donde se registra y la recepcionista pregunta si tiene alguna habilidad, así que Like lo confirma porque tiene un gacha ilimitado, extrañando un poco a la chica, y nuestro prota decide enseñarle cómo funciona su poder, porque concentrándose en su gacha obtiene una carta con un tenedor, aunque al liberarlo de allí se asombra porque aquel tenedor estaba doblado, así que intenta arreglarlo pero solo lo arruina mucho más porque saca una manzana podrida y un pan mohoso. ¡Qué pendejo! Entonces la recepcionista le daba su tarjeta de rango F y le explica que los trabajos más fáciles los publican en aquel tablón, aunque por la expresión de Like supone que no sabe leer, lo que él confirma, y entonces la chica le dice que en este caso tienen misiones más básicas como cargar leña o cortar césped, aunque el pago es muy bajo, pero nuestro prota lo acepta de inmediato. Durante el resto del día, Like trabajó bastante duro en varios oficios, consiguiendo unas pocas monedas que le servirían para el alojamiento, aunque no miraba a un par de hombres bestias y tropieza con ellos, quienes le reclaman porque estaba bastante sucio y había manchado sus prendas, así que tomaban su dinero como compensación y nuestro prota les ruega que no lo hagan porque es lo único que tiene, pero ellos solo lo lanzan al suelo para que no los moleste, dejando desconsolado a Like, quien no sabe qué hacer, y segundos después oye una voz que lo animaba, pero se asusta al notar que era una elfa y que estaba muy cerca, mientras que ella le pide que no tenga miedo y hasta se pone de rodillas para abrazarlo, sorprendiéndolo porque ella se ensució solo para demostrar que no le haría nada y pregunta quién era. Entonces la chica se presenta como Sasha, una elfa, y junto a su grupo Unión de Tribus, ya que les presenta a cada uno de los miembros que representaban a una de las razas que la diosa creó en el mundo. Incluso tenían un demonio y el último que les faltaba era un humano para que su grupo sea el más completo de todos. Incluso la elfa oscura dice que crearon aquel grupo para acabar con la discriminación racial y que el mundo sea mucho más justo, pero les hacía falta un humano como él para así completar el objetivo y le hacen la invitación para que se les una, dejando impactado a nuestro prota porque era una oportunidad única que acepta de inmediato. Unos días después, nuestro prota estaba junto al grupo en una mazmorra donde unos monstruos lo atacan, pero era Drago quien lo protege acabando con aquellos monstruos, y Sasha por su parte también lo protege con sus flechas, aunque le reclama que no puede perderlo de vista ni por un minuto ya que estaba rodeado de monstruos, pero Like se disculpa y los demás miembros del grupo comenzaban a comentar que Sasha siempre se preocupaba demasiado por Like, algo curioso para ellos porque parece que a aquel chico le interesa demasiado, y Sasha les dice avergonzada que solo lo hace porque no quiere que su grupo pierda la reputación por si uno de los miembros es eliminado. Pero Drago le dice a nuestro prota que deben de seguir porque él es parte importante del grupo y lo necesitan. Luego de un rato llegan hasta una cueva en la que Drago ve que era lo que buscaban, y nuestro prota al notar que planean descansar avisa que iría a preparar el té para todos, aunque segundos después nota que se le acercan y les dice que todavía no estaba listo, pero Drago responde que eso ya no era necesario porque a partir de aquel momento lo expulsaban del grupo, algo que Like no comprende y mira a todos los demás notando que ahora sus miradas son de repulsión y odio, algo que aún no comprende porque llega a imaginar que era una simple broma, pero uno a uno aquellos miembros del grupo comienzan a hacer comentarios sobre lo mal que era estar a su lado y lo inútil que resultó ser, aunque Like pregunta por qué fueron entonces tan amables con él y ellos le confiesan que fue por su poder, ya que con aquel gacha ilimitado podía ser un maestro y les ordenaron que lo vigilaran, pero no sirvió de nada porque es un simple poder que no tiene nada de especial y ni siquiera sus estadísticas como humano tienen un poco de valor. Incluso Sasha se alegra porque odiaba estar tan cerca de aquel chico y nuestro prota sigue confundido, aunque se asusta al escuchar que lo ejecutarían, pues Drago confiesa que la orden fue evitar que haya un problema más adelante y deben desterrarlo de la existencia en ese mismo momento. Así que cuando uno de ellos le corta el rostro con sus garras dejándole una fuerte cortada, nuestro prota comienza a gritar lleno de miedo, por lo que corre asustado de todos ellos y Sasha le dice que no debe esperar poder escaparse, porque ella misma con su arco le impactaba en una de las
piernas, causando que Light se retuerza del dolor, mientras que los demás se emocionan porque les gustaba la cacería de humanos. Además, el hombre bestia lo golpeaba varias veces y era Drago quien le ordena que se detenga porque, según lo acordado, deben decir que un monstruo lo atacó por sorpresa, así que no deben dejarle tantas heridas o no les creerían, molestándolo un poco porque no se puede divertir, pero entonces se prepara para ejecutarlo, mientras que Light se arrastraba alejándose porque no quiere morir y sigue preguntándose qué fue lo que hizo para merecerlo. Pero en este momento una runa bajo él se activaba y todos los demás aventureros se asustan porque era una trampa de teletransportación, así que intentaban ejecutarlo pero no lo consiguen porque Light desaparece antes de ser impactado. Unos segundos después, nuestro prota abre los ojos notando que estaba en otra parte de la mazmorra y aunque ya no le eliminarán sus compañeros, sabe que no estaba fuera de peligro porque cualquier monstruo puede ejecutarlo, aunque llora frustrado porque no entiende cómo en aquel grupo todos pasaron de ser tan amables y comprensivos a luego mirarlo con odio y querer eliminarlo. Esto lo molesta porque solo jugaron con sus ilusiones y lo desechaban como basura por órdenes de un maestro, así que jura saldría de este lugar y se vengaría de todos ellos por haberlo tratado de esa manera, aunque por ahora su prioridad es mantenerse con vida. Justo cuando escucha un rugido y al girarse notaba un monstruo gigante que tiene el nivel 1000, algo que lo aterroriza porque este tipo de monstruos solo aparecen en las leyendas y nadie puede eliminarlos, así que seguramente fue teletransportado hasta lo más bajo de aquel abismo y lo único que tiene es su gacha ilimitado, por lo que desesperado y pensando en su familia, la cual nunca volvería a saber de él si muere, comienza a presionar repetidamente, viendo impactado cómo es que su gacha se ilumina de una manera más fuerte de lo normal y una figura surge frente a él avisando que no permitiría que nadie le haga daño a su maestro, por lo que con un poder deslumbrante acaba con aquel monstruo en un segundo y nuestro prota mira sin creer lo que acabó de suceder, porque aquella chica acabó con el monstruo y lo desapareció sin dejar rastro, aunque ella se acerca de inmediato e inclinándose le tocaba el rostro curándole las heridas, lo que deja perplejo a Light porque ya no siente dolor ni tenía herida en su pierna. Aún así sigue sin comprender nada y la criada le confiesa que no podía soportar ver su hermosa piel en aquel estado, mientras que Light no entiende por qué lo llama maestro y ella le explica que es una criada de nivel 9999. Además, su clase era super ultra mega rara y apareció en su gacha ilimitado, por lo que ahora su labor es servirle para siempre a su maestro e incluso debe hacerlo hasta el día de su muerte porque le tendrá el más alto nivel de lealtad absoluta, dejando más que asombrado a nuestro prota, quien dice que debe estar equivocada porque su gacha ilimitado solo sirve para cosas inútiles y es imposible que alguien de su nivel apareciera, pero la criada le pide que la llame por el nombre de Mei y que le permita usar su habilidad de evaluación, asombrando a Light porque cree que ese sea su regalo de la diosa, mientras que ella le confiesa que es una simple habilidad innata que posee, pero con esta puede ver detalles ocultos y quiere averiguar si es un gacha inútil como menciona, aunque para ella sería imposible, por lo que nuestro prota termina aceptando que lo evalúe y cuando Mei lo hace se asombra porque tiene varios rasgos y detalles ocultos bajo una capa bastante difícil de sobrepasar, algo que solo alguien con el nivel de evaluación que ella posee lograría verlo. Además le confiesa que su gacha se puede usar un número infinito de veces, pero las probabilidades y rarezas de las tarjetas varían según la cantidad de mana circundante, explicándole también los niveles que puede alcanzar, pero Light todavía no lo comprende y ella le dice que en el aire estaba el maná que circula por todo el mundo, aunque en la superficie este era mucho más débil y escaso, por lo que no alcanzaría para obtener un gacha de alto nivel por la poca densidad, pero en el lugar en el que se encuentra ahora el maná es increíblemente intenso, por lo que lo felicita ya que vino solo hasta un lugar tan peligroso para poder usar su poder y así conseguir una tarjeta como ella, que es de los niveles más difíciles de alcanzar, aunque le preocupa que su maestro puede morir fácilmente con las estadísticas tan bajas que tiene y con el nivel de monstruos que hay por la zona, pero promete que lo protegerá y llorando Light le confiesa que él no vino solo, sino que lo hizo con un grupo que lo traicionó y quienes lo humillaron diciendo que su poder era inútil. Además querían asesinarlo y estaban a punto de conseguirlo, por esto tenía estas heridas y grita desesperado porque solo quiere salvar a su familia y ayudarlos, así que jura que se vengaría de aquellos que lo trataron como una basura, pero Mei lo abraza para que se desahogue y le promete que con su poder él podría conseguir aquella venganza que tanto desea, así que le pide que le dé la orden directa y que además
le permite el honor de cazar a aquellos enemigos que se burlaron de su maestro, prometiendo que traería las cabezas de ellos ante él, y Light se asombra, pero le dice que eso no es lo único que necesita hacer, porque si pudieron hacer todo esto fue por su propia debilidad y porque no servía para nada en aquella superficie. Así que aunque sea imposible para muchos pensar que un humano pueda ganarle a las demás razas, quiere ser él mismo quien consiga la venganza con sus propias manos, ya que debe verlos sufriendo ante él, y Mei se inclina jurando que lo ayudará a conseguirlo, porque confía en el potencial que tiene y sabe que él puede hacerse mucho más fuerte que cualquier otro, emocionando a nuestro prota, y usa su gacha nuevamente, absorbiendo todo el maná posible para iniciar con su camino de venganza en contra del grupo que lo traicionó. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Y por cierto, hay que ver el nombre de este anime. 信じていた仲間たちにダンジョン奥地で殺されかけたがギフト。無限ガチャでレベル9999の仲間たちを手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&ザマーします。